Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. Hoy vamos a hacer un vídeo especial. En primer lugar, porque vamos a sortear una cafetera súper automática de Incapto. Así que estate atento o atenta. En segundo lugar, hoy hablaremos de la historia del café. Pero no lo voy a hacer sola, me ayudará JJ Priego, el youtuber de los canales de Historias de la Historia e Easy Promos TV. En esos canales también os hablará tanto de la historia del café como del marketing del café. Interesante, ¿verdad? Pero mejor que nos lo cuente él. Hola Bea, pues bien, como buen cliente y consumidor de los cafés de Incapto, es un lujo y un placer estar aquí en tu canal. Y sí, en mi canal Historias de la Historia vamos a hablar de algo súper interesante. Vamos a hablar de cómo el café evolucionó desde su descubrimiento, que fue en el siglo XV, por un pastor de ovejas árabe, que las ovejas, ni dormían. Y de allí hasta la popularidad lograda en poco más de 2 siglos, cuando ya era un producto común en las ciudades más importantes de Europa y también en Medio Oriente. Un viaje maravilloso que hizo del grano energético un fenómeno no solo como producto, sino como el centro de reunión y conversación de muchos ciudadanos en distintas latitudes del mundo. Y por otro lado, en el canal Easy Promos TV os contaré la historia del marketing en el mundo cafetero, así que también os animo a verlo. Y nada, Bea, con ganas de que nos expliques de qué va el sorteo y a ver cómo podemos hacer para ganar una cafetera tan chula. Un abrazo grande. Pues muy fácil, para participar solo tenéis que ir al link de la descripción, registraros y hacer el puzzle. Solo eso, es muy divertido y solo con eso ya participáis en el sorteo. Respecto al vídeo de hoy, daremos un salto unos años más adelante del vídeo de Jota. Así que, si queréis saber un poco más sobre la historia del café, quédate hasta el final del vídeo. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Incapto. Como os iba diciendo, daremos un salto unos años más adelante al vídeo de Jota. Digamos que él nos cuenta el origen del café y cómo se expandió de África al resto de países que ahora mismo forman el cinturón del café. Sí, como lo oís, el café no es originario de Colombia, aunque sea uno de los países productores más famosos. Pero no os cuento más, si queréis saber más sobre esa parte de la historia, no os perdáis el vídeo de JJ. Nosotros nos vamos a centrar una vez que el café ya se ha expandido por los principales países productores y ya se empieza a popularizar, hasta llegar a ser la segunda materia prima más comercializada en todo el mundo después del petróleo. A pesar de ser tan común hoy en día, hubo un tiempo en el que el café no era la bebida de las mañanas, ni una taza era el impulso energético necesario para atravesar el día. En Estados Unidos, por ejemplo, el café estaba por detrás del té. La bebida tradicional británica era popular hasta que la sociedad norteamericana empezó a rechazar la presencia de los ingleses y sus costumbres. Como dato curioso, en la Boston Tea Party se tiraron 46 toneladas de té al mar, como acto de rechazo a los impuestos de la corona inglesa al comercio en Estados Unidos. Incluso para muchos norteamericanos, preferir el té era algo antipatriótico, y entonces la negra bebida proveniente de la península árabe fue tomando el lugar vacío de las tazas y las teteras. Pero ¿cuándo pasó a ser la bebida más consumida? Pues en primer lugar podemos decir que todo empezó en tiempos de guerra. Durante la Guerra Civil o Guerra de Secesión en Estados Unidos, el café se popularizó porque lo consideraban vital para los soldados. El ejército compraba café a toneladas. Consideraban que consumir café daba un buen subidón de moral y de ímpetu. Sin embargo, para los civiles el café apenas estaba posicionado como un producto diario. Digamos que no era sencillo preparar un café en casa. Así que en aquella época la publicidad se dirigía sobre todo a cómo preparar un café con buen sabor en casa. Años más tarde, en 1901, un químico japonés, Satori Kato, descubrió la manera de hacer café instantáneo. Kato tenía las patentes, pero el inventor George Washington fue el primero en producirlo masivamente. Esto era una innovación que ahorraba muchísimo tiempo a la hora de prepararlo y el resultado era prácticamente igual para todo el mundo. Digamos que este fue el segundo factor que impulsó al consumo de café de forma exponencial y daba forma a la primera ola del café, donde lo importante no era el sabor, sino el volumen y el chute de cafeína. Durante la Primera Guerra Mundial todavía se intensificó el consumo. Los cigarros y las tazas de café eran como el pan y el agua de cada día para los soldados. Pasaron los años y como civilización seguimos sin aprender de nuestros errores. Así que llegó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo afectó esto al consumo de café? Pues por un lado, gran parte de los hombres de edad productiva se alistaron al ejército.
que ahí ya hemos dicho que se consumía muchísimo café, en toneladas y todo el día. Y por otro lado, y aunque suene un poco triste, que así es, las guerras generan muchas necesidades que la industria se dispone a cubrir. Así que, como no había hombres para trabajar, las mujeres dejaron de ser amas de casa para ponerse a trabajar, porque hacía falta mucha mano de obra. Y en esa época nació el concepto del coffee break, o descansos para tomar café. Esto fue a causa de que las masas de trabajadoras empezaron a sindicalizarse y las condiciones generales del trabajo mejoraron. ¿Cómo no iba a ser el café la bebida más popular con tanta gente trabajando haciendo pausas de café de forma casi obligatoria? Y en los años 50, entre el 70 y el 80% de los norteamericanos consumían café en el trabajo. Bueno, ¿y qué otro factor hizo que el café se volviera un producto tan consumido? Pues la televisión y los anuncios. Digamos que a mediados de los años 60 era muy fácil que hubiera un televisor en gran parte de los hogares norteamericanos. Se puede decir que de tanto verlo se reafirmó el hábito de tomar café cada día. Y en esa época fue cuando apareció nuestro amigo Juan Valdés, el conocido caficultor que iba en burro por los cafetales de Colombia. Pues os tengo que decir que Juan Valdés no existe, fue un producto americano para vender café. Continuamos repasando la historia con el inicio de la segunda ola del café. Digamos que a finales del siglo XX ya no bastaba con tomar una taza de café diaria por el chute de cafeína. Ya empezó a convertirse en un producto algo lujoso. Los consumidores querían algo diferente, diferentes sabores, combinados con café. Y entonces fue cuando apareció Starbucks. Y sus bebidas con café, que casi no saben al propio grano de café, empezaron a volverse populares. Y además de los nuevos sabores, el café salió de la mesa familiar y empezó a buscarse en los locales. Vaya, se repitió como empezó todo. Ir a compartir el café en un local público acogedor volvió a ser la moda. Y a partir del 2002 se empezó a usar el término de la tercera ola del café. Digamos que fue un movimiento, una reivindicación de los verdaderos amantes del café. Que no nos vale con que nos digan que estamos tomando una selección de los mejores granos del mundo. Queremos saber más. Valoramos de verdad el esfuerzo de los caficultores y las caficultoras para conseguir granos de café sin defectos. Nos hemos dado cuenta de que todo el café no es negro y amargo, sino que dependiendo de muchos factores, como el país de origen, la zona, la finca, la altitud, el proceso de beneficiado, la curva de tueste, el método de preparación y la receta que se use, hará variar muchísimo el sabor final de una taza de café. Y digamos que ahora mismo nos encontramos en esa parte de la historia. Bueno, cafeteros, ya hemos hecho un repasito rápido a varios siglos de historia del café. ¿Te ha parecido interesante? ¿Te gustaría que hiciera más vídeos explicando la historia del café centrada en España? ¿Tienes información o anécdotas familiares que te gustaría compartir con nosotros relacionadas con la historia del café en España? No dudes en escribirlo en los comentarios. Estaré encantada de responder. Y recuerda participar en el sorteo de nuestra máquina superautomática de Incapto. Es muy fácil participar. Solo tenéis que ir al link de la descripción, registraros y hacer el puzzle que se os ofrece. Solo eso, es muy divertido y con ello ya participáis en el sorteo. Bueno, y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.